Excelente. Vamos entonces. Entonces el tema que nos convoca hoy día es planificación y carta Gantt. Me gustaría si alguien me puede comentar si ha escuchado alguna vez hablar de la carta Gantt, si sabe lo que significa, si ha trabajado con ella en algún momento. Hola, Hola, señorita Ruth, soy la Naya de Ajido Mati. ¿cómo está, señora Nayade? Bien, bien. Qué Bueno, bueno. nunca he trabajado con la carta Gantt, pero sé que se usa para planificación y gestión de proyectos. Perfecto, excelente. Excelente, muchas gracias, señora Nayade, una excelente respuesta. Señora Alejandra. Nosotros sí hemos trabajado con la carta Gantt y es muy bueno porque vamos proyectando, generalmente se usan los proyectos y vamos viendo cómo vamos a ir desarrollando las actividades, cuánto tiempo tenemos para irlas desarrollando y qué es lo que vamos a hacer y no vamos a hacer. Exacto. Excelente, muchas gracias, señora Alejandra. Exacto, la carta Gantt, ¿cierto? Es una herramienta que nos va a permitir trabajar lo que es la planificación, las actividades y visualizar lo que debemos y lo que no debemos hacer. ¿Ya? Eso es como a modo de introducción. Por acá en el chat la señora María Angélica Mardones dice que la carta Gantt es para planificación de trabajo. Excelente. Avancemos entonces. Vamos a ver el programa del día de hoy, vamos a ver una pequeña introducción, vamos a conocer el proceso administrativo, ¿ya? Porque para trabajar la carta Gantt yo necesito trabajar mucho lo que es la planificación, la organización, y para eso debemos sí o sí conocer el proceso administrativo. Vamos a ver las etapas, vamos a ver directamente lo que es la carta Gantt, los beneficios y la elaboración de una carta Gantt. Y al final vamos a tener un pequeño tallercito, ya donde en conjunto vamos a elaborar una carta Gantt, ¿ya? Vamos entonces. Bueno, la planificación y la organización son fundamentales en cualquier área, ¿ya? En la cual nosotros nos vemos enfrentados día a día, tanto ya sea en el ámbito de los emprendimientos, en el área de trabajo, también en nuestra vida personal, ¿ya? Nos va a ayudar a utilizar de manera óptima, ¿cierto? El tiempo cuando yo planifico, ¿cierto? Cuando yo organizo alguna actividad, voy a tratar de optimizar optimizar de la mejor manera los recursos, optimizar de mejor manera el tiempo, ¿ya? También dice que va a mejorar nuestra productividad. No sé si a alguien le ha pasado de repente que tiene muchas actividades, muchas tareas que hacer y se nos olvida. Algo se nos olvidó, de repente nos acordamos, de repente pasa que nos preguntan por algo y no nos olvidamos, y eso es porque muchas veces no llevamos registro de las actividades que vamos realizando día a día. A mí me pasa mucho, a mí se me olvida mucho, y los emprendedores que me conocen, yo siempre les digo, recuérdeme, 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 porque la memoria es frágil, ¿ya? Pero para eso tenemos una muy buena herramienta que es la de la cual vamos a hablar hoy día, que es la carta Gantt, ¿ya? Entonces yo recuerdo que en la primera charla que tuvimos, yo les preguntaba a los emprendedores si la administración se utilizaba solamente en el ámbito empresarial o si se utilizaba en todas las áreas de nuestra vida. Entonces todos me respondieron correctamente que la administración es un proceso constante, que yo lo realizo en todos los días y en todos los ámbitos, personal, en el ámbito de trabajo, cuando estoy, ¿cierto? Los emprendedores que trabajan en una feria constantemente están aplicando lo que es la administración, ¿ya? Yo les decía ese día como ejemplo que nosotros, por ejemplo, cuando despertamos en la mañana, inmediatamente comenzamos a desarrollar el proceso administrativo. Inmediatamente empezamos a planificar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Cuando estamos en la casa, ¿cierto? Las que somos dueñas de casa, ¿qué vamos a cocinar hoy día? Una pregunta que nos solemos hacer mucho. En el trabajo, ¿qué actividades tengo pendientes? ¿Qué tengo que desarrollar hoy? ¿Qué tengo que entregar esta semana? Los emprendedores que trabajan, ¿cierto?, con entrega. ¿Qué pedidos tengo hoy día? ¿Ya? Eso es constantemente planificación, ¿ya? Y lo vamos realizando constantemente y de manera innata, ¿ya? Y el proceso administrativo, el cual vamos a tocar hoy día, no solamente consta de la planificación, sino que son 4 etapas que vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Decirles igual que la administración sin este proceso no existe,
Ya nosotros, como les decía, constantemente estamos en este ciclo, en este círculo que se ve acá, constantemente lo estamos desarrollando, ¿ya? Y es parte de la administración. Esto es administración. Entonces, ustedes como emprendedores, cuando les consulten por el proceso administrativo, ustedes tienen que tener claridad de que consta de 4 etapas, las vamos a ver ahora más en detalle, ¿ya? Entonces, se compone de 4 etapas, ya que las vemos acá. La planeación, organización, dirección y control. Ya, si lo tuviéramos que recitar de memoria, yo me las sé: planificar, organizar, dirigir y controlar. Estas son las 4 etapas del proceso administrativo que nos sirven ¿para qué? Para alcanzar nuestros objetivos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a, ¿cierto?, celebrar algún tipo de cumpleaños, algún matrimonio, algún evento que vamos a realizar, este proceso administrativo lo desarrollamos, pero constantemente, cíclico, 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 ¿ya? Entonces, como dice acá, el proceso administrativo es continuo, ¿ya? No se trata de realizar las 4 etapas y terminó y queda ahí. No, esto vuelve a iniciar, vuelve a comenzar, ¿ya? Y normalmente se utiliza para establecer ciertos pasos en pos de un objetivo específico, ¿ya? Por ejemplo, como les decía yo con el ejemplo del cumpleaños o del matrimonio, ¿cierto? Ahí nosotros empezamos a escribir, empezamos a eh, plantear todas las actividades que tenemos que realizar en pos de un objetivo, ¿cierto? Que es la realización de este evento. Vamos a hablar un poquitito de historia. Siempre es bueno conocer un poco de dónde viene este proceso administrativo, esta teoría, ¿ya? ¿Quién fue el creador? Henry Fayol. Ya él es considerado uno de los padres de la administración y de él nace, ¿cierto?, esta teoría de los 4 pasos básicos del proceso administrativo. Él en el año 1916, después de estar 50 años, ¿cierto?, como gerente de una empresa minera, él lanzó un libro. Ya el libro se llama Administración Industrial General. Él observó, ¿cierto?, en sus años de experiencia, cómo funcionaba la empresa, cómo era el tema, cómo era la organización, cómo estaban sus trabajadores. Y en base a la observación y la experiencia de él, nace, ¿cierto?, esta teoría de las 4 etapas del proceso administrativo. Él manifestaba que esto era imprescindible, que sin esto no había administración, como yo les decía en un principio. Y también él manifestaba que todo el equipo, que todas las personas que son parte de este proceso deben manejarlo y deben conocerlo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Creo que ahí sí, ya. Entonces aquí nos encontramos con las 4 etapas, ¿cierto?, fundamentales y elementales del proceso administrativo: la planificación, la organización, la dirección y el control. Me gustaría saber si alguno de nuestros emprendedores alguna vez ha escuchado de este proceso administrativo, si lo han trabajado, si lo han puesto en práctica, si es algo nuevo. Me gustaría que me contaran. A ver si es que alguien se anima a contar su experiencia. No es necesario manejarlo. Van a decir, señorita Ruth, esto es algo nuevo, no lo había escuchado. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Se Sí, escucha? bueno, para mí es algo nuevo, pero claramente es algo que nos sirve mucho porque al ser emprendedor, nosotros hacemos muchos roles en el día a día y como que de repente nos vemos tratando de crear, no sé, cotizando, viendo puntos de venta, viendo nuestros temas domésticos, crianza. Entonces, realmente estoy ansiosa por aprender hoy porque sería una gran herramienta utilizar estos 4 factores que tú pones aquí. Así que, muchas gracias. Súper, muchas gracias, señora Pamela, por participar, por opinar. Como les decía, esto puede ser algo nuevo que escuchemos, pero increíblemente nosotros lo hacemos constantemente, ¿ya? Así que, bueno, acá en el chat igual nos dejaron algunos comentarios. Antonia Quedel dice, todo es nuevo para mí, y Jacqueline Espinosa dice que ella estudió administración, pero no se acordaba. Esto es un recordatorio para ella. Muy bien, si esto lo pasan mucho como en la teoría de la administración, pero si lo llevamos a la práctica es algo útil, totalmente.
¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos estas etapas del proceso administrativo? ¿Ya? Porque toda actividad, toda meta, todo objetivo que nosotros tengamos en nuestros emprendimientos, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal, debe tener un orden. ¿Qué pasa muchas veces? Pasa que muchas veces tenemos una idea y nos saltamos ciertas etapas, nos saltamos la planificación y inmediatamente nos vamos a la organización, ¿cierto? Inmediatamente, ya, toda esta idea, ¿qué necesito? Ya, lo pongo en marcha y después en el camino me voy dando cuenta que se me escaparon varias cosas que necesitaba de más personas tal vez para poder desarrollarlo, que necesitaba tal vez más recursos, que hubieron ciertas cosas que tal vez hice de más, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer este proceso y cada actividad que nosotros realicemos, sobre todo, ¿cierto? Ustedes como emprendedores orientados al emprendimiento, que tenga un orden, ¿ya? ¿Para qué? Para, ¿cierto?, no tener problemas para poder alcanzar nuestros objetivos y optimizar los recursos, que eso es al final lo que todos buscamos, ¿cierto? No invertir tiempo de más, no hacer tal vez algún gasto innecesario, ¿ya? Por eso es importante conocer el orden del proceso administrativo y específicamente la Carta Gantt, ¿cierto?, que nos va a ayudar mucho en esta etapa de planificación, ¿ya? Vamos a ver un poquitito más al detalle. Aquí tenemos ya una pequeña definición, ¿cierto?, de estas etapas, ¿ya? Y le pueden ir tomando fotos, también va a estar la grabación disponible, ¿ya? Tenemos lo primero, la planificación. Es la primera etapa, la más importante, porque marca la hoja de ruta, marca el camino que yo debo seguir, ¿ya? Aquí yo voy a definir los objetivos, voy a definir las estrategias, ¿cierto?, que tengo, las actividades que tengo que realizar para alcanzar los objetivos, para alcanzar las metas, ¿cierto? Si yo voy a postular un proyecto, tengo que, a través de la planificación, ordenar, ¿cierto?, todo lo que va a ser esta postulación. Después en la organización, que vendría siendo la segunda etapa, ¿cierto? Organizar. Aquí yo debo, ¿cierto?, coordinar y disponer de todos los recursos necesarios para desarrollar esta actividad. Y aquí viene la clasificación que vimos en Canvas, ¿ya? Que teníamos 4 tipos de recursos, que eran los físicos, intelectuales, humanos y financieros, ¿ya? Entonces en esta parte yo tengo que, todos los recursos que yo tenga disponibles, ¿cierto?, cómo los voy a hacer parte de este plan que estoy desarrollando para alcanzar mis objetivos y metas. En la parte de dirigir, de dirección, ¿cierto?, es aquí donde yo voy a ejecutar, ¿cierto?, acciones para el avance de las actividades. Siempre en cada etapa, siempre en cada actividad que yo estoy realizando, siempre va a haber una persona que sea como el responsable, que sea como la persona que está a cargo, y esta persona es el líder, ¿cierto?, de la actividad. Entonces esta persona, este líder, ¿cierto?, las organizaciones, por lo general se da con los presidentes, los emprendedores, ¿cierto?, que de repente trabajan con su familia, ¿cierto? Siempre hay una persona que lidera. Esta persona es la que debe entregar motivación, la que debe liderar, ¿cierto?, las actividades, velar que se estén cumpliendo, ¿cierto?, todas las actividades planteadas, y también ordenar, ¿ya?, distribuir el cómo se están realizando las actividades. Y en el control, ¿cierto?, esta persona que está a cargo, ¿cierto?, va a vigilar, ¿cierto?, el desempeño, los resultados, ¿cierto?, qué fue tal vez lo que resultó, lo que no resultó, qué debo mejorar, qué debo cambiar, y volvemos a comenzar este ciclo, ¿cierto? Volvemos a comenzar este proceso administrativo. Como decía al principio, no es que yo llegue al control y se acabó. No, esto es constante, cíclico, ¿ya? Y en el control vamos a medir acciones, ¿cierto? Vamos a observar y también vamos a supervisar los resultados. ¿Por qué es importante el proceso administrativo? Lo que yo les decía antes, tener un orden, ¿ya? Tener un orden para no saltarme etapas, para optimizar recursos, ¿cierto? Para disminuir costos en algunos casos, ¿ya? Esto me va a ayudar también en la toma de decisiones, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, postulé a un proyecto, ¿ya?
tengo en esta postulación de proyectos, yo tengo que, muchas veces tengo recursos, tengo que decidir qué es lo más óptimo para cotizar, qué es lo más óptimo que yo necesito en mi emprendimiento, y a través de este proceso, ¿cierto? De este orden, yo también puedo ir decidiendo qué es lo necesario, qué es lo que yo realmente necesito para mi emprendimiento, ¿ya? También, obviamente, nos va a ayudar a alcanzar las metas y objetivos propuestos. Ya, yo sé que cada emprendedor que está aquí tiene sus metas, tiene sus objetivos propuestos para este año, y les animamos, ya les instamos a que puedan desarrollar lo que vamos a ver hoy día, que es la carta Gantt, ya, para que ustedes hoy vean cómo proyectan su emprendimiento de aquí a fin de año, ya que es lo que ustedes esperan alcanzar, y después en el mes de diciembre ustedes revisen esta carta Gantt, ¿cierto? Y vean qué resultó, qué no resultó, qué debo mejorar, qué debo potenciar, ¿cierto? Lo que salió bien lo debo potenciar, si algo salió mal, bueno, hay que mejorarlo, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a ir trabajando durante esta capacitación. ¿Está claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna consulta? Me gustaría escucharlos. Sí, está súper claro. Ya, ok, muchas gracias. Entonces la planificación, ¿cierto? Como yo les decía, es la primera etapa, ¿cierto? Y nos va a establecer el camino, la columna vertebral de todas las actividades que yo quiero realizar. Ya aquí voy a establecer los objetivos, las metas, ¿cierto? Y los métodos para yo poder alcanzar estos objetivos. ¿Ya? Entonces yo debo desarrollar, ¿cierto? En esta etapa, un plan que contenga todo lo que yo voy a realizar, ¿ya? Y lo que yo necesito implementar, ¿ya? Entonces es aquí donde van a ser, ¿cierto? Esta herramienta de carta Gantt, que vamos a ver un poquitito más adelante, ya que nos va a ayudar en todo lo que es la visualización, ¿cierto? Definir tareas, visualizar, ¿cierto? Lo que debo realizar, ¿ya? El siguiente paso es organizar. Yo necesito asignar responsables a cada etapa. Ya lo que nos pasa muchas veces, ya sobre todo quizás las personas que trabajan con 2, 3, 4 personas en su emprendimiento, uno muchas veces tiende a desarrollar todas las actividades uno mismo, ¿ya? Porque a veces uno dice, no, yo solo confío en mí, de que lo voy a hacer bien, o a veces no nos damos el tiempo, ¿cierto?, de dividir las tareas. Necesitamos hacerlo rápido y ya, yo lo voy a hacer, ¿ya? Pero lo correcto, lo eficiente sería que nos dividiéramos las actividades, ¿ya? Cada tarea que yo ejecuto, ¿cierto? O que yo tengo planteada para alcanzar mis objetivos, debería yo asignar un responsable. Idealmente que no sea yo en todo, ¿ya? Porque si, por ejemplo, si yo estoy a cargo de un emprendimiento, ¿ya? Y yo soy quien ejecuta todas las tareas, si yo me enfermo, si pasa algo, esto se paraliza. La idea es que, ¿cierto?, nuestros emprendimientos funcionen, sigan funcionando, ¿ya? Entonces, para eso, aquellas personas que trabajan con más personas, 2, 3, las organizaciones, ¿cierto?, que puedan tener esta división de tareas, asignar responsables, ¿ya?, para que sea eficiente y para que siempre esté en marcha nuestro emprendimiento, ¿ya? Entonces aquí están planteados, ¿cierto?, los recursos físicos, humanos, financieros, intelectuales que vimos en la capacitación de Canvas, ¿cierto? Cuando hablamos, tengo que disponer qué es lo que yo tengo para lograr la meta y el objetivo que yo me propongo, ¿ya? La dirección. Ya aquí entonces es donde nace una persona, ¿cierto? Que es la persona responsable, quien está a cargo, es la persona líder que va a ayudar, ¿cierto?, a dirigir las actividades planteadas, que va a ayudar a motivar, que va a ayudar, ¿cierto?, a que nuestro proyecto, nuestros objetivos salgan adelante, ¿ya? Y siempre esta persona que es la persona que va liderando también es la persona, ¿cierto?, que muchas veces tiene la toma de decisiones, ¿cierto? Y quien debe también, ¿cierto?, ir supervisando que las actividades se vayan realizando correctamente. Si es que hay algo que no funciona, ¿cierto?, poder replantearlo,
pero siempre tiene que haber una persona que sea quien vaya, ¿cierto?, a cargo de las actividades. Ya, entonces la dirección, ¿cierto?, es dirigir, como su nombre lo dice, a el logro de los objetivos. Ya, si tuviéramos que imaginarnos un camino, ¿cierto?, es como yo con todo mi equipo voy caminando, ¿cierto?, hacia la meta. Ya, como yo voy, ¿cierto?, motivando a este avance. Como también, no sé, si encontramos obstáculos en el camino, cómo los vamos esquivando para seguir hacia nuestras metas. ¿Ya? Y aquí también hay un tema importante, que es mantener una comunicación. Muchas veces no tenemos buena comunicación, ya muchas veces nos pasa que tuvimos algún percance, ¿cierto?, con alguna actividad, no la pude desarrollar y no lo comunicamos. O muchas veces se nos hicieron muy sencillas las tareas que estábamos ejecutando, ¿cierto? Y no vamos teniendo esta conversación, no vamos teniendo esta comunicación, y eso puede ocasionar que tal vez los objetivos que nosotros nos vamos planteando no salgan como nosotros lo vamos esperando, ¿ya? Por eso es importante siempre mantener una comunicación, que quienes estén, ¿cierto?, participando de los emprendimientos, conversen en, no sé, en el día a día, en la semana, eh, cómo van desarrollando las actividades, qué es lo que funcionó en el día, lo que no funcionó. Ya es buena esta comunicación, siempre mantener una comunicación constante. Ya, y el control es esta etapa que nos sirve para analizar lo bueno y lo malo que estamos realizando. Ya, si yo estoy alcanzando los objetivos planteados, si es que yo tal vez hubo alguna actividad que tuvimos que replantear, también yo puedo analizar, ¿cierto?, en qué puedo mejorar, ¿ya? Todo con el objetivo de poder cumplir mis metas, poder, ¿cierto?, si, como les decía anteriormente, si estoy postulando un proyecto, poder alcanzar, ¿cierto?, los proyectos que poder alcanzar, ¿cierto?, poder ganar el proyecto, poder postular exitosamente, ¿ya? Y esto también me va a ayudar a hacer correcciones, ¿ya? Como emprendedores, como personas, ¿cierto?, van a haber cosas que no nos van a resultar, ¿ya? Y bueno, nuestra actitud debe ser siempre positiva. Si algo no resultó, si algo no pasó como yo estaba esperando, bueno, yo tengo que aprender de esto, ¿cierto? Lo que no hice bien, tratar de buscar otra alternativa de cómo lo puedo corregir para siempre salir adelante, ¿ya? Esa es la idea, siempre ir mejorando constantemente. ¿Vamos bien hasta aquí? Si pueden escribir en el chat, ¿va bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay alguna parte que Sí, se repetir? entiende súper bien. Ya, súper, muchas gracias. ¿Ya? Bien. Entonces ahora nos vamos directo a lo que ya es la carta Gantt, ¿ya? Antonio Quidel dice, por fin, la imagen anterior para sacarle una foto. ¿Ok? ¿Esta? Sí, ya, súper bien, todo muy bien. Excelente, ya. Entonces nos vamos directo entonces a lo que es la famosa carta Gantt, ¿ya? Bueno, contarles también que la presentación del día de hoy no es extensa, ya, pero esperamos que a pesar de que sea sencilla, que sea clara, ya, y que sea una herramienta que a ustedes les sirva en sus emprendimientos. Entonces, esto es una carta Gantt, no es una tabla, ¿ya? La cual tiene distintas divisiones, ¿cierto? Donde yo voy a plantear actividades en pos de un objetivo, ¿ya? Vamos a conocer entonces, ahí los que le pueden tomar una foto, pueden hacerlo. Entonces la carta Gantt se enmarca dentro de la etapa de la planificación, la primera parte del proceso administrativo, ¿ya? Es una de las mejores formas que yo tengo para planificar porque es sencilla, es gratuita, no necesito tener, ¿cierto?, alguna herramienta pagada para realizarlo, simplemente yo lo puedo realizar en una hoja, lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer en Word si es que lo requiero, lo puedo hacer en Excel, quienes tengan manejo de Excel, ¿ya? Y también es una herramienta que va a permitir que cualquier persona que lo vea va a saber, ah, ya,
las actividades son las siguientes y vamos en esta etapa, ¿ya? Entonces, cualquier persona que lo vea va a saber qué tareas hay que realizar y en qué momento de esas tareas también vamos, ¿ya? También es conocido como diagrama de Gantt, carta de Gantt, ¿ya? Que tiene esos nombres, ¿ya? ¿Por qué se llama carta Gantt? ¿Ya? Carta por la forma que tiene y por el creador. Henry Gantt, él fue el creador de esta carta Gantt, ¿ya? Él era un consultor técnico que él hizo una versión propia de cómo a él se le facilitaba planificar, ¿ya? Y esta gráfica se popularizó tanto, ya que es la que usamos hasta el día de hoy. Por eso lleva el nombre de carta Gantt o diagrama de Gantt, ya en honor al creador de esta carta, que es Henry Gantt. ¿Qué me permite visualizar esta carta Gantt? Me permite ver cuáles son las actividades y tareas que yo voy a realizar, cuándo iniciarlas, cuándo se terminan, ¿ya? Cuánto tiempo va a durar esta actividad, ¿ya? Y también en qué momento exacto estas actividades se retrasan o ocurren percances y es necesario reprogramarla. Ya es necesario cambiar o mejorar, ¿cierto? Esas actividades que se están retrasando. Y aquí ya entramos directamente a las partes de la carta Gantt. Le pueden ir tomando una foto, si quieren también ya pueden ir en sus cuadernos, ¿cierto? Elaborando un diseño de carta Gantt. Principalmente se divide en 3 áreas, ¿ya? La primera parte son las actividades, donde yo voy a dar todo el detalle de actividades que voy a realizar, ¿cierto? Después el área responsable, es aquí donde yo voy a mencionar quiénes son las personas responsables de cada tarea que yo voy a enumerar, ¿ya? Y aquí en esta tercera zona yo voy a establecer los tiempos, cuánto va a durar cada actividad que yo voy a realizar, ¿ya? Entonces estas son las 3 grandes áreas o bloques, ¿ya? También existen variantes, ¿ya? Hay personas que también le agregan, ¿cierto? Otras columnas, por ejemplo, el nivel de avance, porcentaje de avance, ¿ya? Pero estas son las básicas, las sencillas y son muy efectivas, ¿ya? Teniendo ya estas 3 áreas, yo creo que ya es una carta Gantt completa y que nos va a ayudar a el alcance del objetivo propuesto. ¿Ya? Entonces ahí están, ¿cierto? Estas 3 grandes divisiones, las actividades, los responsables y el tiempo de ejecución. Aquí ya tenemos una carta Gantt dibujada, ¿ya? Entonces aquí ya puedo empezar yo a visualizar, ¿cierto? Como aquí hay ciertas tareas ya mencionadas, como también en esta área de los responsables, ¿cierto? ¿Quién va a realizar cada tarea? ¿Ya? Y aquí en este sector tenemos una distribución temporal, ¿ya? En este caso, este ejemplo está expresado en semanas, ¿cierto? Tenemos semana 1, 2, 3, 4, no dice ni de qué mes ni de qué año. La idea es que nosotros cuando realicemos una carta Gantt podamos expresar, ¿cierto? El tiempo, colocar, no sé, semana 1, 2, 3, 4, del mes tanto, del año tanto, ¿ya? Para que tengamos, ¿cierto? Noción de, si nos encontramos más adelante con esta carta Gantt, saber cuándo la hicimos, en qué tiempo fue ejecutada, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora un poco más al detalle, ¿ya? De la carta Gantt. Y aquí les voy a pedir que anoten estos pasos, ¿ya? Los que tienen ahí para anotar o quienes estén tomando fotos, que lo puedan hacer, porque estos son los pasos muy sencillos para confeccionar una carta Gantt. Lo primero es que yo debo identificar un objetivo, una meta o un proyecto a realizar, ¿ya? La carta Gantt siempre va a nacer por algo que yo voy a realizar, alguna actividad, alguna tarea, ¿cierto? Algún objetivo. Y yo necesito este orden, necesito esta planificación para poder llevarla a cabo, ¿ya? Lo segundo es hacer una lista de todas las tareas que yo considere necesarias para llevar a cabo esta actividad. ¿Puede pasar que se me olvide alguna? Puede pasar. En la práctica, después cuando ya vamos desarrollando la carta Gantt, nos damos cuenta que, chuta, me faltó una actividad por agregar. No hay problema, no hay problema. Se agrega solamente la actividad o se deja una punta al lado de que faltó tal actividad, ¿ya? Pero lo importante es que la carta Gantt me ayude, sea como una ruta a seguir, ¿ya?
Después lo tercero ya es determinar un responsable para cada actividad. Como les decía delante, es muy importante designar los responsables. Si yo escribo tareas que voy a ejecutar y no dejo a alguna persona responsable, puede que esa tarea no se ejecute, puede que no se lleve a cabo, porque vamos a encontrarnos con ¿y quién estaba a cargo de esta actividad? ¿Quién la iba a realizar? ¿Ya? Entonces, por eso es necesario ir estableciendo, ir asignando responsables. Después, establecer una fecha de inicio y de término para la actividad. ¿Cuánto es lo que yo voy a establecer para realizar esta actividad? Muchas veces cuando hacemos postulaciones a proyectos, nos pasa que los proyectos dicen periodo de ejecución 2, 3 meses. Ya nos dan el tiempo de ejecución. Entonces nosotros tenemos que enmarcar, ¿cierto?, nuestra carta Gantt en el tiempo asignado. Y el último paso, el paso 5, es evaluar las actividades y ya la puesta en marcha, ¿cierto? Yo evalúo, trato de ver si es que se me podrá haber olvidado algo, ¿ya? Y colocamos en marcha entonces nuestra carta Gantt. La comenzamos a ejecutar. ¿Ya? Y miren, aquí vamos a ver un ejemplo sencillo, muy sencillo, ya que es sacado de internet en todo caso, ¿ya? Es publicar un libro, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el paso 1, cierto? Identificar el objetivo, la meta o proyecto a realizar. En este caso, ¿cuál es el objetivo, meta o proyecto a realizar? A ver si es que están atentos. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? A ver, pueden escribir también al chat, no hay problema, ¿ya? Bueno, en este ejemplo, el objetivo, ¿cierto? O la meta a alcanzar es la publicación del libro, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar acá. A ver en el chat, muy bien, eso, vamos a publicar un libro. Entonces, ese es el paso 1, identificar lo que yo voy a realizar. Segundo, es ver la lista o tareas, ¿cierto?, necesarias para publicar un libro, ¿ya? Y acá lo que nos expresa el ejemplo es tarea 1, recopilación de información, tarea 2, planificación del índice, tarea 3, redacción del contenido, tarea 4, corrección del contenido, 5, maquetación del libro, 6, impresión y 7, publicación y comercialización. ¿Ya? Entonces la idea es que yo cuando voy a enumerar o voy a dar esta lista de actividades, la idea también es que sea en orden cronológico, ¿ya? No que yo mencione ciertas actividades en desorden, ¿ya? Porque eso me puede causar confusión, ¿ya? La idea es que sea todo ordenado, cosa que cuando yo termine la actividad 1, inmediatamente venga la actividad siguiente. Si yo la actividad número 2 la coloco hacia el final, probablemente me la voy a saltar sin darme cuenta, ¿ya? Por eso la idea es que tenga un orden cronológico, ¿ya? De cómo yo voy a realizar las actividades. Después, lo segundo, ¿cierto?, de este ejemplo que estamos viendo es la asignación de responsables. En este caso, obviamente, menciona nombres al azar, ¿ya? Pero es muy importante hacerlo. De hecho, si ustedes buscan en internet ejemplos de carta Gantt, hay muchas cartas Gantt que no traen los responsables, se saltan esta parte, ¿ya? Pero, como les decía, es necesaria, porque siempre si yo menciono una tarea y no asigno un responsable, corro el riesgo de que no se realice, ¿ya? Además, también yo puedo, si estoy trabajando con más personas, evaluar, ¿cierto?, cuáles son las capacidades de las personas que están, ¿cierto?, en mi emprendimiento. Por ejemplo, si hay alguna actividad de redes sociales, yo trato de buscar, ya, tú eres bueno para las redes sociales, tú quedas a cargo de esto. Si es que es algo más contable y tenemos a alguien que tenga más experiencia con los números, ya tú quedas a cargo de esta parte. Ya tenemos que tratar, como les decía, de ir viendo las capacidades de cada persona para las tareas que yo hemos planteado en la carta Gantt. Ya, entonces este sería ya el tercer paso, determinar un responsable, ¿cierto?, por cada actividad que yo estoy realizando. ¿Ya? Lo siguiente es establecer, ¿cierto? Ahí era otro punto, establecer la duración, ¿ya?, de
la carta Gantt. Y aquí nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con distintas cartas Gantt que manifiestan de distintas formas el tiempo. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá está expresado en semanas. Hay cartas Gantt que yo la carta Gantt la puedo expresar en días, la puedo expresar en semanas, la puedo expresar en meses, ¿ya? No hay un formato que me diga, no, tiene que ser solo en meses o solo en años. Yo la puedo plantear de la manera que a nosotros se nos haga más eficiente o que se acomode más a lo que nosotros estamos buscando alcanzar, ¿ya? Como objetivo, ¿ya? En este caso, el ejemplo fueron 4 meses y 1 semana, la duración de este ejemplo, ¿ya? Y ya, una vez que yo ya tengo la tarea asignada, ya tengo el responsable, ya, por ejemplo, recopilación de la información, el responsable va a ser, en este ejemplo, Ramón. ¿Cuánto tiempo va a demorar esta actividad? Acá aparecen pintados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 semanas, ¿ya? Un mes. Ese sería el tiempo que va a durar, ¿cierto?, esta actividad, ¿ya? Entonces yo lo puedo ir pintando como aparece acá, lo puedo ir marcando con una cruz, con un tic, ya de la manera que a nosotros se nos acomode, pero tenemos que en cada tarea, en cada actividad que yo voy a realizar, ¿cierto?, marcar cuánto tiempo va a durar esta actividad. Lo mismo acá, la planificación del índice, ¿cierto?, está a cargo de José y toma desde la 3ª semana hasta la 6ª, igual son 4 semanas. ¿Ya? Entonces lo que yo debo ir evaluando, ¿cierto?, de esta carta Gantt es, primero, ir viendo si yo estoy realizando las actividades que estaban planteadas, si la persona que está a cargo lo está realizando y si se están cumpliendo los tiempos o no. Que diga acá 4 semanas no quiere decir que es tajantemente las 4 semanas, puede ser menos, ¿ya? Que sería el ideal. Si es más, la idea sería tratar de evaluar por qué se retrasó, ¿ya? Y tratar de que no interfiera o que no entorpezca el desarrollo de las siguientes actividades, ¿ya? Entonces, esto sería como un formato sencillo, básico, pero muy útil de carta Gantt, ¿ya? Entonces, la distribución de tareas, ¿cierto?, en un tiempo determinado. Ya. Y aquí tenemos un ejemplo, un diseño, ya también está sacado de internet, de carta Gantt. Acá se pueden dar cuenta que está expresada en meses, menciona los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y tenemos aquí, ¿cierto?, 1, 2, 3, 4, esto representa la primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana de septiembre, ¿ya? Y aquí están las distintas actividades que estamos realizando y en qué tiempo yo voy a ir realizando cada una de ellas. La entrevista preproyecto y construcción de análisis FODA está programada para la segunda semana de septiembre y así las siguientes. Me gustaría que alguien me mencione de los emprendedores, ¿cierto?, conectados, que me digan cómo encuentran esta carta Gantt, qué les parece este planteamiento, cómo la encuentran, sus observaciones, a ver. A ver, si es que alguien me puede contar cómo la ve, si la encuentra buena, si es un formato que utilizaría. El chat, a ver, dice, están bien distribuidas las actividades, dice Gisela, muy bien, ¿ya? Tal vez les voy a ver, les voy a soplar un poquitito, a ver. Dime nomás, ¿ya? Dice, falta el encargado de cada actividad. Ah, ya, no había visto el chat. A ver, muy bien, Loreto Muñoz. Dice, falta el encargado de cada actividad. Como yo les mencionaba, en internet podemos encontrar muchos formatos, ¿ya? Pero si se fijan acá no están los responsables, no dice quién va a estar coordinando o quién va a estar a cargo de cada actividad, ¿ya? Y eso es algo que nosotros por lo menos en nuestras cartas Gantt sí deberíamos considerar, la persona responsable de cada actividad, ¿ya? Así que muy bien, Loreto, muy bien, atenta.
Acá tenemos otra presentación, acá tenemos el nombre de la actividad, tenemos el responsable, igual tenemos una distribución mensual, ya donde se van destacando, ¿cierto?, las semanas de cada mes, y aquí también menciona quién es la persona responsable, quién es la persona que está coordinando toda la actividad, ¿ya? Y aquí están marcados, en este caso no están pintados los cuadros, pero sí están señalados con una X. Eso quiere decir, ¿cierto?, que, por ejemplo, redacción del proyecto se va a realizar entre la segunda y cuarta semana de abril. Diseño del servicio, ¿cierto?, se va a realizar entre la tercera semana de abril y la primera de mayo. ¿Ya? Acá, esta carta Gantt, como la podemos ver, es un poco distinta a la que hemos visto, porque igual está expresada en meses, pero si se fijan no está marcado 1, 2, 3, 4, o sea, no me está marcando las semanas, está marcando días específicos de mayo, el 7 de mayo, el 14, el 21, que en este caso es feriado, y el 28, ¿ya? Entonces aquí el objetivo era la construcción de maqueta central eólica. Entonces, la cotización y adquisición de materiales se va a realizar específicamente el 7 y el 14 de mayo, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros vamos aprendiendo de estos ejemplos? Es que pueden ser expresados el tiempo en días, en semanas, en meses, en lo que yo sienta que es necesario para desarrollar la actividad. También Gisela Espinosa dice, no tiene responsables esta carta Gantt. Exacto, tampoco trae, ¿cierto?, los responsables, ¿ya? Por lo tanto, desde nuestra capacitación y nuestro punto de vista, el cual hemos ido trabajando en esta capacitación, estaría incompleta porque falta quiénes son las personas a cargo de las actividades. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo al aplicar la carta Gantt? El primero, el monitoreo. Ya me sirve para yo estar constantemente visualizando, monitoreando cuáles son las actividades que estoy realizando, cómo se van realizando, se están cumpliendo los tiempos, ¿ya? La planificación. Marcar siempre la ruta de inicio, siempre, ¿ya? Para no saltarme etapas, para realizar las actividades de forma ordenada, ¿ya? Identificar las actividades críticas. Yo también, a través de la carta Gantt, puedo ver cuáles son las actividades que más están costando hacer, también las actividades que tal vez se retrasaron, las actividades que tal vez no se ejecutaron porque no eran necesarias, ¿ya? Entonces ahí es como una alarma, ¿cierto?, donde yo tengo que ver qué es lo que está pasando y ver qué se puede mejorar, qué se puede modificar, cambiar. ¿Ya? Y cuando se refiere a planificación dinámica, esto quiere decir que ya yo planteo mi carta Gantt, pero no quiere decir que yo la tenga que realizar tal cual. Como yo les decía, a veces en el camino vamos aprendiendo. Habían actividades que en la práctica duraron menos, habían actividades que en realidad estaban de forma innecesaria, no se fusionaron con otras, ¿ya? Entonces esto me permite, ¿cierto?, una modificación constante, ¿ya? En el chat dice, hola, ¿es necesario incluir puntos de control de la carta? Me refiero a reuniones semanales. Muy bien, excelente. ¿Ya? Sobre todo cuando estamos postulando a proyectos, ¿ya? O cuando, no sé, queremos realizar algún cambio, ¿cierto? Es muy importante realizar las reuniones. También, ¿cierto?, cuando hemos participado en alguna feria, nos podemos reunir, ¿cierto?, con nuestro equipo de trabajo de emprendedores, ¿cierto?, y ver qué es lo que estamos realizando bien, qué es lo que no estamos realizando de manera correcta. Si yo trabajo solo en el emprendimiento, también yo puedo hacer este análisis, ver cómo estoy trabajando, ver cuáles son mis puntos fuertes, ¿cierto?, mis fortalezas, como hablábamos también en el FODA, ¿ya? Y también ver las partes que están, ¿cierto?, las actividades que se están quedando atrás, las debilidades que estamos presentando, ¿ya? Y vamos a tener un pequeño ejemplo, una pequeña actividad, ¿ya? Miren. La idea central es realizar una carta Gantt para una postulación a un proyecto FOSIS, que es el proyecto, ¿ya? La duración de la actividad van a ser 4 meses, yo aquí marqué mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, independiente de cuáles sean. Entonces me gustaría que me fueran mencionando actividades, ya que ustedes creen que son necesarias para la postulación a proyectos, ya que me la mencione, esa persona la vamos a ir dejando de responsable,
Pero la idea es que piensen un momento, ¿qué es lo primero que ustedes realizarían al momento de postular a un proyecto? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Ya? A ver si es que alguien me puede contar. ¿Cierto? Pensando en que estamos emprendedores y vamos a postular a un proyecto de FOSIS. ¿Ya? ¿Qué sería lo primero? La primera actividad. Aquí no hay respuestas malas, ¿ya? Aquí esto es una lluvia de ideas. Señorita, Ujú. señorita Ruth, ¿Sí? lo primero que yo pensaría, Ujú. un proyecto, algo innovador. ¿Ya? Por ser en mi trabajo, yo trabajo en un salón de belleza ¿Ya? y al salón de belleza agregar algo, no sé, algo que sea innovador, un proyecto que sea distinto. Ya, entonces en este caso sería como buscar el sentido, ¿cierto? Del proyecto. Claro, Ya tengo un proyecto, ¿cierto? ¿Qué sentido le voy a dar? ¿Ya? Miren, claro. aquí igual en el chat están contando algo es muy bueno, ¿ya? Lo que nos Leer mencionaban las recién. bases. Exacto, ¿cierto? Lo primero sería leer las bases del proyecto, ¿cierto? Ay, a ver, vamos a escribir acá entonces en la actividad 1, sería leer las bases del proyecto. ¿Ya? Eso sería lo primero, sería conocer, ¿cierto?, qué estamos postulando, cuántos recursos se pueden postular, quiénes pueden postular, el mecanismo, ¿ya? La presentación de la propuesta vendría siendo como lo que nos mencionaba recién, ¿cierto? Darle como el sentido, qué es lo que yo voy a postular, ¿cierto? ¿Qué sentido le voy a dar a mi postulación? Entonces sería presentación de la propuesta. ¿Alguien tiene algún otro punto que quiera agregar que pueda ir antes de esto? ¿O que pueda ir después? Planificar. Ya, muy bien, ¿cierto? Y aquí es donde yo tendría, ¿cierto?, que hacer una pequeña carta Gantt, ¿cierto? Planificar cómo voy a hacer mi proyecto, ¿cierto? Cuando me refiero a planificar, yo diría que sería como, ya, leí las bases, tengo un mes para la postulación, ¿cierto? Entonces, en este mes, ¿cómo me voy a ordenar? ¿Cómo voy a realizar la postulación? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a postular? ¿Cierto? ¿Qué propuesta? A todo eso se refiere, ¿ya? Según las bases, dicen por acá, avanzar y adecuar el emprendimiento. Exacto. Planificar la presentación del proyecto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Planificar la presentación del proyecto. Registrarme ya, muy bien, ¿cierto? Sería Ordenar. ahí, ¿qué escuché? Ordenar. Ya, ordenar, ¿a qué se refiere un poco más específico? Ordenar los tiempos para planificar ese proyecto. Ya, súper. Entonces eso como entraría tal vez aquí en el punto 3, y ya tenemos, ¿cierto?, de planificar, ¿cierto? Ordenarme un poco, ¿cierto? Que cómo voy a postular y todo, ¿ya? Sería en lo cuarto, me dijeron registrarse, ¿cierto? En la página de FOSI, en este caso, ¿cierto? Si la postulación va a ser online, tenemos que registrarnos. Ya. ¿Alguien más que quiera dar algún punto? Que es algo que nos piden siempre en las postulaciones a proyectos, que de repente nos piden 2, 3, 4. Tenemos que realizarlas en distintas partes. Los que tienen experiencia por ahí. Buscar Es los algo. papeles que nos exigen. Ya, muy bien, ¿cierto? Revisión de documentación, ¿cierto? Revisión y presentación de los documentos. Dentro de estos documentos están las cotizaciones, ¿cierto? Lo que nos piden siempre para postular a proyectos, ¿cierto? Presentar 2, 3 cotizaciones. Ya aquí los responsables, a ver, ¿quién me dijo la primera actividad? Ya, pero aquí vamos a ir colocando, voy a colocar Ruth, voy a ir colocando al azar, ¿ya? Pero es algo que tenemos que ir haciendo. Voy a colocar a Pamela, voy a colocar a Marcela, ya así como las voy viendo en la pantalla, las voy a ir registrando, ¿ya? Después va Gisela, va a ir a cargo de esta etapa, y después va a ir a cargo a Alejandra, ¿ya? Ya. Entonces, ya acá, muy bien, acá dicen llevar un control, ¿cierto?
control, ¿cierto?, de las actividades, ¿cierto? Verificar que todo se esté cumpliendo, que esté yo postulando de la manera correcta, ¿ya? Y en este caso la persona responsable es Cecilia, ¿ya? Entonces, la dinámica de esto es ir pensando, ¿cierto?, cuáles son las actividades que yo tengo que ir realizando, ya en un orden idealmente, como yo les decía, cronológico, ya ir viendo quiénes son las personas responsables de cada actividad y acá ir marcando, ¿cierto?, los tiempos. En este caso, ¿cierto?, leer las bases del proyecto entraría sí o sí en el mes 1, ya tal vez la presentación de la propuesta, esto me va a tomar, ¿cierto?, hasta el final del proyecto, ya porque es algo que tengo que ir trabajando, es algo que tenemos que ir, ¿cierto?, adecuando, modificando, ¿ya? Planificar, ¿cierto? Tal vez esto debió ir arriba, ¿cierto? Tal vez esto debió ir antes de la presentación de la propuesta porque es algo que yo tengo que hacer al inicio, ¿ya? Entonces tal vez eso yo lo tengo que hacer en el primer mes. Después, ¿cierto?, lo que es registrarse en la página de FOSI, tal vez yo lo podría hacer el segundo mes. La revisión y presentación de documentos, esto ya, ¿cierto?, ya es cuando nos vamos acercando al final, ¿cierto?, del proyecto. El control de actividades, ¿cierto? Yo creo que este ya va en el último mes, cuando ya nosotros tenemos lista nuestra propuesta para presentar, y lo último que vendría siendo sería la presentación o entrega del proyecto, ¿ya? En este caso es un ejemplo sencillo, pero que nos va ayudando, ¿cierto?, a la dinámica de aprender y de trabajar con la carta GAN, entrega de proyecto, de propuesta. Ya, en este caso vamos a dejar a mi colega Priscila a cargo de esta actividad, y esto va a ser en el último mes, ¿ya? ¿Por qué entonces es tan importante conocer esto? A ver, espérenme. Voy a leer un poquitito una pregunta que llegó. Dice, ¿mi carta puede ser relacionada a cómo abordo un pedido con un cliente? Totalmente, totalmente. Se puede establecer, ¿cierto?, una lista de actividades, las cuales sean, sea como un parámetro o sea, ¿cierto?, como una línea a seguir con todos los clientes. Es otro formato de análisis, es el mismo, ¿ya? Ejemplo, proyecto personalizado, tabla de asado, donde describa paso a paso el envío de información, imágenes del proceso, ajustes en el proyecto y finalizar con la entrega. Totalmente, totalmente. Este mismo formato sirve, ¿ya? Entonces yo acá puedo decir lo primero, ¿cierto? En el caso de la entrega de un pedido, lo primero sería tal vez promocionar por las redes sociales. Segundo, revisar constantemente, ¿cierto?, el chat, las redes sociales para evaluación de pedidos. Tercero, contacto con el cliente, no sé si yo le solicito datos tal vez, o si yo, él me pide, ¿cierto?, algún producto, ¿cierto?, evaluar, ¿cierto?, cuál es la disponibilidad que yo tengo de ese pedido, si lo voy a realizar a manos o no, ¿ya? Y lo voy describiendo, quiénes son las personas responsables y en qué tiempo yo los voy ejecutando, ¿ya? Entonces, este formato, ¿ya?, nos puede servir para cualquier actividad que nosotros realicemos. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque muchas veces cuando postulamos a proyectos, vienen formularios, y dentro de estos formularios siempre, o la mayoría de las veces, viene una pregunta que dice ¿en qué tiempo o cómo desarrollaría usted las actividades del proyecto, ¿cierto? O cómo desarrollaría usted esta propuesta. Cuando nos habla de desarrollar, de planificar, ¿cierto? O de realizar actividades, inmediatamente nosotros deberíamos pensar en elaborar una carta GAN, ¿ya? Sencilla, pero donde nosotros también mostremos, ¿cierto?, en nuestro formulario que manejamos herramientas, ¿ya? Porque también lo podríamos enumerar, ¿cierto? Decir, ya lee las bases, ya enumerarlo, pero si yo le doy un formato de carta GAN, inmediatamente yo demuestro un conocimiento como emprendedor. Estoy asignando un responsable, estoy ejecutando un tiempo, ¿ya? Entonces mi presentación se ve mejor, ¿ya? Demuestra un conocimiento, un manejo de ciertas herramientas, ¿ya? También, ¿por qué es importante? Porque muchas veces las bases de los proyectos dicen el periodo de ejecución que nosotros debemos hacer del proyecto, de la postulación, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo asignara algún tipo de recursos, dice ya, el tiempo de ejecución son 2 meses.
Y muchas veces nosotros mencionamos actividades, pero en realidad se nos escapan de este tiempo, ¿ya? Muchas veces hay proyectos que si yo no lo realizo si yo no lo planifico y no lo muestro en el formulario, dentro del tiempo que ellos me dan, yo quedo inadmisible, ¿ya? Porque pasa que de repente me dicen, tienes 2 meses para ejecutar este proyecto y yo, ¿cierto? Considero 4, ¿ya? La idea sería que eso no nos pase, que nos enmarquemos en el tiempo que ellos nos dan y que nosotros podamos elaborar nuestra carta Gantt, ¿ya? Para en el formulario, en la postulación, ¿ya? Entonces, esa era la idea de que ustedes estén en esta capacitación, de que ustedes conozcan esta herramienta, sencilla pero útil, muy útil, ¿ya? Ustedes pueden buscar en internet, hay muchas plantillas, hay muchos formatos, este que está aquí yo creo que es el más sencillo, ¿ya? Pero siempre consideren, independiente del formato, consideren la tarea o actividad a realizar, el responsable y el periodo de tiempo, que sea claro, que yo al verlo sepa que estoy hablando aquí de un mes. Si yo no coloco, por ejemplo, ahí nada, yo no sé si esto es un mes, un día, una semana, una hora, ¿ya? Siempre tienen que ir bien claro el periodo de tiempo, ¿ya? Así que esa era la capacitación del día de hoy, que ustedes se introduzcan en la carta Gantt, ya que ustedes conozcan respecto a carta Gantt. Sí, el PPT se va a enviar, sí se envía a los grupos de WhatsApp, ya por eso es importante que estén en los grupos, ya, y también vamos a estar enviando la grabación, como les decía, todavía tenemos pendiente enviar la grabación de la semana anterior, pero la vamos a estar enviando, ¿ya? A ver, por si me faltó alguna diapositiva. Creo que no, eso era lo último. Ya. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto de la carta Gantt? ¿Ya? Y si no es así, ya entonces estaríamos finalizando. Ya voy a dejar de grabar igual.